La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, C'est de bon cœur que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, C'est de bon cœur que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons Jarro Café a 1000 es presentado por
Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort, Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de jueves, porque hoy es jueves 16 de enero del 2025. Una buena noticia es que lo que nos preocupó a todos, sobre todo a los que son padres y madres a la vez, una beba que fue robada desde el hospital en donde había nacido, una recién nacida, y rápidamente en una acción realmente encomiable, la policía supo quién era, la ubicó, la detuvieron, recuperaron por suerte sana y salva a la bebita que tenía menos de 24 horas y ya está prisionera, está detenida la mujer que había perpetrado este hecho tan desagradable, tan atroz. Imagínate una mujer que cursa 9 meses de embarazo, una familia esperanzada y de repente en el hospital desaparece el bebé. Ya la recuperaron, ya está presa la autora. Seguramente que con el correr de las horas vamos a ver las motivaciones, qué es lo que pretendía. Lo único que se sabe es que es una ex convicta y que está en este momento en una comisaría en Danagua, en un calabozo. Seguramente que va a tener tiempo para reflexionar, pero esta gente hace mucho menos daño estando presa que estando libre. Si es capaz de hacer algo así, evidentemente no tiene límites. Otra cosa sería si tuviera alguna afección mental. Si tuviera algún diagnóstico clínico referido a sus capacidades cognitivas. En ese caso, seguramente lo que va a necesitar es un tratamiento. Y en ese caso también va a ser un desafío para nuestro sistema de salud mental, que pese a los esfuerzos últimos, sigue siendo precario. El otro día que estábamos hablando con el director de salud mental del ministerio respectivo, él nos comentó que ya están entrenando las personas que se van a encargar de la línea telefónica gratuita de ayuda a la gente deprimida. Ese es un paso gigantesco, un poco tardío, ¿verdad? Porque en el mundo ya existe desde hace décadas. Nosotros inclusive tuvimos un tiempo, pero era una iniciativa privada de la parroquia San Roque. Pero cuando se acabaron los fondos, se acabó el servicio y recién ahora el ministerio respectivo está encarando y está activando. Ya tienen las líneas, ya tienen a las personas que van a atender 24 horas y ya están entrenando a esas personas porque por supuesto necesitan de un entrenamiento para que sea efectivo lo que hacen. Bueno, quiero empezar agradeciendo a la gente de Paraguay Refresco Sociedad Anónima, a la gente de Publicitaria Nasta, porque Coca-Cola, magia de verdad, va a seguir este año auspiciando Jarro Café. Es un timbre de honor ser elegido por una firma mundialmente reconocida como la bebida más rica del mundo. Y ustedes que me escuchan desde hace mucho saben que yo siempre fui un admirador de la Coca-Cola. Siempre dije, cualquier cosa que te haga odiar a Estados Unidos tiene que borrarse de tu cabeza porque ahí se inventó la Coca-Cola, que es una cosa
impresionante. Uno de los grandes inventos de la humanidad es la Coca-Cola. Y está con nosotros en Jarro Café. Una maravilla, una belleza. Bueno, se ultiman los preparativos para la asunción a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump. Se conoce la lista de los invitados. Acá se dijo que Santiago Peña iba a ser invitado, ¿verdad? Pero no se confirmó, no se sabe nada. Sin embargo, acá tengo la lista donde no le mencionan a Peña y donde están, sin embargo, Javier Milei de la Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Giorgia Meloni de Italia, está Benjamín Netanyahu, quien dijo que no podía y va a dejar de lado finalmente algunas obligaciones y va a trasladarse hasta Washington. Está Víctor Orbán, que es histórico aliado de Donald Trump. Está el opositor inglés Nigel Farage. Nigel Farage es el archienemigo del actual primer ministro de Inglaterra. También está Santiago Abascal, líder del partido Vox de España. Edmundo González, que fue el ganador de las elecciones en Venezuela, al que no le dejaron jurar, al que le robó Donald Trump las elecciones. Y fue invitado Jair Bolsonaro. Pero la justicia corrupta brasileña, porque ahí sí que hay un sesgo político gigantesco, sobre todo en el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, le prohibió salir de Brasil. Imagínate, el presidente de la futura, o sea, el futuro presidente de la potencia más poderosa del planeta, tanto económica como militarmente, le invitan a un ciudadano brasileño, Jair Bolsonaro, y Alexandre de Moraes le prohíbe la salida del país. Una vergüenza, una muestra de ensañamiento, una muestra de soberbia. Bueno, también está invitado el CEO de TikTok. Hay 3 magnates tecnológicos invitados. El CEO de TikTok, que es un chino, por supuesto. Está Elon Musk, más vale que esté invitado, uno de los principales mentores de esta elección de Donald Trump. Y también está Mark Zuckerberg, quien se arrepintió de sus anteriores hechos y ahora va a utilizar como bandera la libertad de expresión, tanto en Facebook como en Instagram, como en Thread, como, bueno, en WhatsApp. Me llama la atención la invitación al CEO de TikTok. Y también me llama la atención la invitación cursada al líder de la China comunista, Xi Jinping. Le invitó a Xi Jinping. Vamos a ver si se va. Xi Jinping no suele salir de China, sale muy poco, ¿verdad? Un par de veces se fue a visitarle a Putin y nada más. Pero eso sería sorprendente, que esté el líder de China comunista en la asunción presidencial de un líder de Estados Unidos de América. Pero bueno, vamos a ver. Lo que también todo el mundo dio por hecho, creo que no se concretó todavía, ¿verdad? Cese al fuego en Gaza. Vamos a buscar si hay alguna novedad al respecto. Esta mañana todos los medios de comunicación más importantes daban como ya hecho el acuerdo, ¿verdad? Yo ayer ya había contado cuáles eran los puntos de este acuerdo.
A ver, ¿qué es lo último? Parece que sí se confirmó, ¿verdad? Dicen acá CNN, vamos a ver qué dice CNN. Esto es hace 6 minutos. Bueno, vamos a ver. El gabinete de Israel espera realizar una votación completa sobre el acuerdo de cese el fuego y rehenes el sábado, según un funcionario israelí. El gabinete de seguridad de menor tamaño reunirá el viernes para votar sobre el acuerdo, dijo el funcionario. Se espera que la reunión de gabinete tuviera lugar este jueves, pero la oficina del primer ministro de Israel dijo que aún se estaban resolviendo obstáculos de última hora en la mesa de negociaciones en Doha. Todavía no se firmó el acuerdo. La oficina del primer ministro indicó previamente que el gabinete solo se reunirá una vez que estos problemas fueran resueltos. Todavía no se firmó. Lamentablemente hay todavía dificultades de último momento y recién el sábado el Consejo de Ministros va a votar y ahí se va a definir si Israel acepta o no las cosas que se pactaron en Doha, que es donde se está negociando, que se pacten en realidad en Doha, que es donde se está negociando todo esto. O sea que, falsa alarma, todavía no existe el cese del fuego en la Franja de Gaza. Una pena realmente, porque bueno, pero acá voy a contestar algo que es muy importante. Bien, ya está. Bueno, ayer estábamos hablando en la segunda entrega ya de lo que fue la Revolución Francesa, ¿verdad? Y terminamos el relato de ayer en el momento en que muchos nobles huían de Francia a los países vecinos y algunos no tan vecinos, no solamente para salvar sus vidas, porque se venía una época de terror como efectivamente se vino, sino también para tratar de organizar una suerte de reacción contra los revolucionarios. Bueno, las cosas estaban entonces aparentemente en calma. Salen a saludar a la multitud, el nuevo alcalde de París, el conde de Lafayette, el jefe de la milicia, el nuevo jefe de la milicia, y el propio Luis XVI. Abrazados los tres, saludando al pueblo. Y le regalan de parte del pueblo a los tres una escarapela que tenía los colores rojo, blanco y azul, de donde salió la bandera de Francia. Bueno, lo que pasa es que la calma aparente solo estaba incubando una serie de problemas. Entre el 20 de julio y el 6 de agosto de ese mismo año, entre el 20 de julio y el 6 de agosto, estamos hablando de 1789, en las zonas rurales de Francia se dio una insurrección que recibió el nombre, que fue bautizada como el Gran Miedo. Resulta que pronto muchos campesinos comenzaron a ser asaltados por bandidos. Y los campesinos pensaron, esta es parte de una conjura realizada por los aristócratas. Que estos aristócratas que habían emigrado, que se habían escapado, le pagaban a bandidos para generar desconcierto en el país. Vean cómo estas tácticas que usan las facciones terroristas, guerrilleras, miembros revolucionarias, como pasó en Argentina con Montoneros y el ERP,
como pasa acá con el EPP, una cosa totalmente anacrónica, como el EPP. Tiene raíces muy antiguas. Hicieron creer que estos bandidos iban a robarle a los campesinos instigados por los aristócratas, lo cual no era cierto. Pero la paranoia empezó a subir, una barbaridad, y empezaron a haber revueltas en el mundo rural. Los campesinos, para defenderse, empezaron a crear milicias populares, y eso pasó en todo el país, siguiendo el modelo de la Guardia Nacional de París. Y con estas milicias populares, azuzadas por los líderes sans-culottes. ¿Se acuerdan de los sans-culottes? Los sin calzones. Se caracterizaba esta facción radical, violenta y extremista por usar pantalones y no los calzones que usaban normalmente los hombres en esa época. Se les decía calzones y eran unas cosas, unas prendas muy ridículas realmente, hasta la rodilla. Bueno, entonces estas milicias populares organizadas por los sans-culottes y que querían que aparezca como milicias populares espontáneas, empezaron a atacar castillos y palacios y se dedicaron también a quemar documentación relativa a las deudas que tenían con los señores. O sea, estos sans-culottes le organizaron a bandidos que vayan a asaltarle a los campesinos. Después fueron a decirle a los campesinos, los aristócratas son los que le pagan a los asaltantes. Y les organizaron a los campesinos en milicia para ir a atacar las casas, los castillos de los aristócratas y a buscar los documentos que tenían estos aristócratas de plata que le habían prestado al Estado y quemaban todo, ¿verdad? Quemaron la documentación. Y, por supuesto, cuando la violencia se desata, es muy difícil de parar. Entonces fue escalando esto. Después de quemar los castillos, de destruir las mansiones, empezaron a despedazar a los antiguos señores. Y se cuentan casos terribles, por ejemplo, como 2 hijas de nobles atadas desnudas a los árboles y dejadas ahí morir de hambre y sed. También se recuerda el caso de una tía de un noble a la que le arrancaron el pelo y las cejas, o a una familia a la que torturaron durante horas y luego todos los miembros de la familia fueron ahogados en un estanque. Bueno, o sea, Francia se volvió un país absolutamente peligroso. La Asamblea Nacional, que en los papeles era la máxima autoridad, observaba con bastante temor el desarrollo de los acontecimientos, ya que la revolución amenazaba con descontrolarse por culpa de estos extremistas. Y eso podía ser muy peligroso para la causa. Si todo el mundo se tomaba la justicia por manos propias, los miembros de la asamblea, que eran en su mayoría ricos propietarios, podrían también ser víctimas de esta escalada de violencia disfrazada de popular, pero azuzada por los sans-culottes. Era necesario entonces introducir rápidamente reformas liberales. Y sin perder el apoyo popular, había que proteger la propiedad privada, el libre mercado y la igualdad jurídica. Imagínense, esos eran los objetivos de la revolución. Ya estaba pergeñado lo que ahora conocemos como una república, ¿verdad?
propiedad privada, libre mercado, igualdad jurídica. Por otro lado, la burguesía y la nobleza hicieron un pacto muy importante. Resulta que muchos de estos nobles vieron que la única solución que tenían era convertirse en burgueses, porque sus amplias posesiones de tierra y sus derechos señoriales ahora eran una carga, era un estigma. Si seguían con eso, sabían que iban a terminar con su cabeza en la punta de una pica. Entonces dijeron, lo que tenemos que hacer con esto es transformar en capital. O sea, vender las propiedades, transformar esas propiedades en dinero fresco. Así que la noche del 4 al 5 de agosto de 1789, estamos siempre en el mismo año, fue la llamada Noche de la Locura. Se hizo una sesión y en esta sesión la asamblea trató de abolir el feudalismo. Abolir el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El sistema opresivo donde un noble es dueño, ponele, de 100,000 hectáreas y ahí trabajan en condiciones de semi-esclavitud los campesinos de la zona a quienes se les pagaba poco y nada. Eso era el feudalismo, el señor feudal. Era el dueño de la tierra y el tipo que decidía no solamente por la vida y el trabajo de los campesinos, sino que, por ejemplo, tenían el derecho de pernada. ¿Sabes qué era el derecho de pernada, Juanma? Cuando un campesino se casaba con una campesina, el señor feudal bendecía la boda y luego le tomaba a la recién desposada y le llevaba a su dormitorio. Mientras el marido esperaba, él ejercía el derecho de pernada. Pasaba la primera noche con la recién casada. Bueno, o sea, era terrible el sistema feudal. Entonces esa noche, como les dije, la noche del 4 al 5 de agosto de 1789, los tipos de la asamblea, que también eran ricos y que también eran nobles y tenían estos privilegios, dijeron, tenemos que eliminar estos privilegios, si no nos van a liquidar a todos. Y esa noche se votó abolir el feudalismo y sacar de un plumazo todos los privilegios de los nobles y de los eclesiásticos. Y cuando digo todos los privilegios, realmente fue todos los privilegios, uno a uno. ¿Y cómo hicieron esto? Pasaba un noble y le decía, renuncia usted a todos los privilegios señoriales, etcétera, etcétera, en favor de que todos tengan los mismos derechos y que sean sometidos a las mismas leyes. Y cada uno fue diciendo sí renuncio, los nobles y los eclesiásticos. La verdad es que no estaban renunciando de forma altruista, estaban renunciando porque estaban con miedo de terminar linchados. Y además, porque en esa asamblea se decidió algo que era bastante justo, ¿verdad? Estas expropiaciones de propiedades, de castillos, de tierra, fueron indemnizadas por la asamblea. Y ya que estábamos ahí cambiando el sistema, se entusiasmaron los tipos y se resolvió también la disolución de toda jurisdicción señorial. Las leyes de servidumbre, fuera, como diría mi ley. Los diezmos para la iglesia, afuera. Y se introdujo también la igualdad de impuestos y la igualdad de penas. Porque
previamente, si un noble cometía un delito, tenía una pena leve, pero si un campesino cometía ese mismo delito, la pena era 3 veces más. Igualdad de penas. También se suprimió en esa sola noche el derecho exclusivo de caza y también se abolieron todos los privilegios de ciudades y comarcas, porque había ciudades con privilegios que le hacían bastante diferentes a otras. Esa noche, del 4 al 5 de agosto de 1789, por lo menos en los papeles, murió el antiguo régimen. Por eso se llamó la Noche de la Locura. Y esto, a primera vista, puede parecer genial. Pero también en el proceso se abolió el sistema de arbitraje. Y este sistema de arbitraje era una especie de juzgado que estaba a cargo del señor de un territorio. Y él era el encargado de resolver las disputas y pleitos entre la gente que vivía en sus propiedades. Y cuando se eliminó, cuando se dijo afuera del sistema de arbitraje, se resolvió que estos conflictos de los que se encargaba un tipo que conocía el lugar, la idiosincrasia de esa gente, etcétera, pasó a un sistema judicial piramidal, altamente burocrático, lento como el solo, con sede en París. Y lo peor de todo es que esta nueva estructura de justicia solo estaba en ese papel de esa noche. No existía todavía. No se habían elegido los jueces, no se sabía con qué criterio alguien podía ser juez. Nada. O sea, legislaron, abolieron algo sin tener al sustituto. En algo tan importante, tan primordial como la administración de justicia. Y finalmente los parlamentarios regionales también fueron disueltos. Bueno, ya déjense, acá ya se acabó, ya hicimos todas las leyes, ya está. Antes entonces, antes de este cambio drástico, cada región, cada zona tenía su sistema, digamos, local de justicia. Es como una especie de su poder judicial propio y basado en los usos y costumbres de la región. Los revolucionarios, como ocurre muchas veces con los revolucionarios, apelaron al centralismo. Dijeron, no puede ser que cada región tenga un sistema de justicia, un sistema de penas diferente. Tenemos que acabar con estas diferencias. Toda Francia tiene que tener un sistema único. Y eso, de buenas a primeras, suena muy cool, ¿verdad? Justicia igual para todos. Pero en la práctica no es así. Estamos hablando de todavía inicios de la era moderna, con muchos resabios de la Edad Media, con muchísima gente con muy pocos estudios y con costumbres, no digo seculares, casi milenarias, que iban transmitiéndose de generación en generación. O sea, es ideal el cambio, pero no se puede hacer de un plumazo. Se tenía que ir adaptando la mentalidad de la gente poco a poco a un sistema, digamos, unificado. Bueno, a finales de ese mes, la Noche de la Locura fue del 5 al 6 de agosto. Y a finales de agosto, el 26 de agosto de 1789,
la Asamblea publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así se llamaba. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y en esta declaración se establecieron los principios de libertad, igualdad y fraternidad entre todos los ciudadanos franceses. Y se alegaba también en esta declaración que los principios de libertad, igualdad y fraternidad serían la base de la futura Constitución, la cual, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la Asamblea Nacional Constituyente? Pero eran 10.000 los que estaban interviniendo en la redacción. Y cuando se firma la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el 26 de agosto de 1789, la Constitución todavía estaba en proceso de redacción. Hay que decir que el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una cosa rarísima también, ¿por qué pido del hombre y del ciudadano? Pero bueno, allá ellos, pero allá en Francia, estaba, por decirlo suavemente, inspirado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y por supuesto, ahí se notó la influencia del Marqués de Lafayette, que ahora era el jefe de la milicia, o sea, el jefe del ejército. Porque Lafayette estuvo muchos años peleando codo a codo con los patriotas norteamericanos y había quedado impresionado por sus ideas republicanas. Incluso Lafayette, cuando ya tenían el borrador de la Constitución, de la nueva Constitución francesa, le envió ese borrador a Thomas Jefferson para que él revisara todo. Esta Constitución en borrador tenía 17 artículos. Se proclamaba el principio de la soberanía nacional, es decir, que la nación es dueña de su destino y no el rey, que era un principio muy importante. Y también se recogían derechos como la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la inviolabilidad de la propiedad privada, la supresión de privilegios y la libertad de expresión. Algo que ahora está en juego, ¿verdad? Menos mal que llegó Elon Musk. ¿Se acuerdan que a mí me borraron mi cuenta de X, cuando eso era todavía Twitter? Porque yo publiqué quiénes eran los del gremio de abogados y abogadas argentinos que venían supuestamente a velar por los derechos humanos y lo que hacían era apoyar al EPP. Publiqué quiénes eran, cuáles eran sus antecedentes y me borraron la cuenta de Twitter. Esa era la falta de libertad de expresión que cuando Elon Musk compró Twitter y después lo convirtió en X, me devolvió mi cuenta. Gracias, Elon. O sea, en esa Constitución, que era prácticamente un reflejo de la Constitución norteamericana, estaba todo esto que ahora un sector político, marcadamente a la izquierda, discute, ¿verdad? La inviolabilidad de la propiedad privada, la supresión de privilegios, la libertad de expresión. Y también estaba algo que ahora otra vez está en juego, increíblemente en pleno siglo XXI, la presunción de inocencia. Ahora la presunción de inocencia para un sector de la población, el sector masculino, no existe. Es una barbaridad, un retroceso. Bueno, todo esto estaba recogido en el borrador. Y fue muy importante porque con esto surgía un nuevo modelo de Estado, el Estado de Derecho Democrático. Y también el concepto de nación, de país, de que cada país es soberano, algo que también ahora está en juego con el globalismo. Una cosa increíble.
Bueno, en los siglos después, vamos a hacer un pequeño salto para comentar algo. En los siglos XIX y XX, muchos países de Europa adoptaron declaraciones parecidas. Lo único que no estaba en esta Constitución francesa, porque tampoco estaba en la Constitución norteamericana, era la participación como ciudadana de pleno de la mujer. Las dos constituciones, la de los Estados Unidos y la de la Revolución Francesa, excluían a las mujeres. Recién bastante avanzado el siglo XX, la mujer empezó a tener derecho al voto. Hay que decir también que el Paraguay es uno de los primeros países de América del Sur en darle el derecho al voto a la mujer. Habla muy bien de nosotros eso, ¿verdad? Bueno, claro que antes de este siglo XX del que les hablo, ya hubo movimientos en favor de reconocer que la mujer también tiene todos los derechos de ser igual ante la ley que los hombres, ¿verdad? Uno de los más antiguos movimientos en pos de eso fue el de la activista política Holande de Gaulle, que ya en el año 1791, o sea, apenas 2 años después de iniciada la Revolución Francesa, Holande de Gaulle redactó los derechos de la mujer y la ciudadana. Llamamos así. El otro era los derechos del hombre y el ciudadano. Ella redactó los derechos de la mujer y la ciudadana. Y es uno de los primeros documentos en los que se plantea la equiparación jurídica y legal de las mujeres con los hombres. Bueno, ¿qué le pasó a Holande de Gaulle? Esta mujer culta, valiente, decidida, fue guillotinada por orden de Robespierre, uno de los líderes de los radicales que al final coparon, no me voy a adelantar, al tema de la Revolución Francesa. Es una pena que uno de los cuadros más famosos de la Revolución Francesa es el cuadro donde hay una mujer con los pechos desnudos, con una bandera, supuestamente encabezando una revuelta. No le dan pelota los revolucionarios, y menos los sans-culottes, a las mujeres. A tal punto que uno de los líderes, Robespierre, le corta la cabeza a Holande de Gaulle por haber dicho que las mujeres tenían derechos. Y por supuesto, entonces durante la Revolución Francesa, durante todo el proceso, las mujeres estuvieron excluidas, sin poder votar, también estaban excluidas de la Guardia Nacional, estaban excluidas de los comités locales y de las asociaciones y asambleas políticas. O sea, estaban excluidas de la vida política del país republicano que estaban haciendo. Oyente, buenas tardes. Hola, verá un ratito. Hola. Hola, Alberto. ¿Cómo le va? Pero demasiado bien, pues, amigo. Quería nomás hacer un poco un comentario sobre Comente usted. esa señora Roland. Ella gritó al subir al cadalso, tenía ya las manos atadas a la espalda, Sí. a la multitud y dijo: oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Así mismo, sí señor. Oh justicia social, cuántos crímenes
la zurra comete en tu nombre, porque en toda esta agresión de la zurra al terrorismo comunista en el siglo XX se hacía por la justicia social. Es así mismo. Y bueno, y eso mismo hicieron los sans-culottes en la Revolución Francesa. Imagínate que el manifiesto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es una maravilla, ¿verdad? Sí. Es prácticamente el certificado de nacimiento de la República moderna. Así, Pero y ellos la cagaron después, ¿verdad? sí. Bueno, quedaron sus ideales. Y en lo que se refiere al derecho de voto de la mujer, uno de los diputados de la Asamblea Nacional Francesa ya quería reconocer a la mujer el Derecho al voto, sí. al voto y dijo, entre el hombre y la mujer solo hay una pequeña diferencia, dijo, y había un diputado en serio que era un calentón, y dijo, viva la diferencia. ¡Viva la diferencia! Sátiro hay en todas partes. Bueno, pero estuvo bien esa salida humorística. Estuvo demasiado bien. No, y lo que dijo el diputado era cierto. Sí. Viva la diferencia. Así mismo. Y en Inglaterra es que se formó el primer movimiento feminista, creo yo, pero feminista de verdad. Sí, No entre las empleadas de las lavanderías. Y sí, y después a partir de ese grupo se formaron las sufragistas. Exacto, que eran las que peleaban por el voto. Pues yo te digo, esas eran feministas de verdad, no como estas de ahora. Sí, ¿no? esas sí que peleaban por derechos que no tenían. Ahora pelean por derechos absurdos que ya tienen. Pelean por lo que ya tienen, una pavada. Y por privilegios, no por derechos. Es que estas feminazis no pueden ser feministas porque ni siquiera son femeninas. Muchas veces no. No, son patoteras. Así es. Son mujeres peludas. Una pena. Y se tiñen el pelo del sobaco de morado, por ejemplo. Sí. Una cosa de loco. Alberto, ten muy buenas noches. Muy buenas noches para vos. Yo, Alberto Serrano. Un placer. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo la Revolución Francesa, al igual que la creación de los Estados Unidos, le excluyó a la mujer y no tenían ni siquiera el derecho al voto, ¿verdad? Y ni en ningún ámbito político podían actuar. De todas formas, y eso hay que resaltar, siempre hubo mujeres valientes. Empezaron a formar clubes femeninos. Supuestamente se reunían a tomar el té. Pero ¿qué es lo que hacían? Empezaron a debatir leyes, empezaron a instruirse en política. Una mujer famosa en ese aspecto fue una belga, Terán de Méricourt, la única mujer de la Asamblea Nacional quien, para evitar recelo por su presencia, se vestía como hombre. Ella fundó el club que se llamó la Sociedad de Amigos de la Ley. Bueno, y por supuesto, la prensa, que también que tampoco aceptaba la presencia de la mujer en política, empezó a insultarle a esta, a burlarse de ella, y acabó integrada dentro del grupo de los girondinos, junto a Brissot. Bueno, por lo menos a ella no le cortaron la cabeza como a Hollande. En ese momento. Bueno, entró en el grupo de Brissot, que era el de los girondinos, y al año siguiente, ya estamos hablando del 1893, perdón, cuando los girondinos cayeron en desgracia, un grupo de mujeres jacobinas, que era el otro grupo,
la desnudaron y la azotaron en público. Imagínense, ella que estaba luchando por los derechos de la mujer, y su grupo, el grupo de los girondinos, era parte del poder de la asamblea que supuestamente manejaba la política. Cuando esa facción cae en desgracia, ¿qué pasa? Del otro bando, las mujeres de los jacobinos. Los girondinos eran los moderados, los de la derecha, y los jacobinos eran los radicales de izquierda. Las mujeres jacobinas la toman presa, o sea, la atrapan, la desnudan y la azotan en público. Y la humillación fue tal que esta pobre mujer, Terán de Mericourt, empezó a tener ataques de pánico. Empezó a enloquecer. Y para empeorar su situación, las mujeres jacobinas la amenazaron con que la iban a guillotinar. Y eso la volvió totalmente loca. Se tuvo que internar, le tuvieron que internar en un manicomio, donde terminó sus días. Otra mujer, o sea, no otra mujer, otras mujeres que se destacaron fueron las que formaron la Sociedad Patriótica de Beneficencia de las Amigas de la Verdad. Largo era su nombre. Esta sociedad de mujeres amigas de la verdad, que supuestamente se iba a dedicar a la beneficencia, se dan cuenta siempre para disimular, para poder formarse sin causar el recelo, no solamente de los hombres, sino de las mujeres de otros bandos. Ellos se formaron como una sociedad de beneficencia. La cabecilla, la líder de este grupo fue Etta Palm, quien lo que decía era algo que es absolutamente cierto y moderno, ¿verdad? Para que cambiemos las cosas, decía, tenemos que darle educación a las niñas, porque las niñas no iban a la escuela al igual que los varones, ¿verdad? O sea, las niñas no iban a la escuela. Pero hizo énfasis en esto. Tenemos que educarlas, no adoctrinarlas. Educarlas significa que aprendan a leer, a escribir. Decía, la educación tiene que basarse solamente en los siguientes ítems: leer, escribir, nociones de matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir, amar a los padres, a los hermanos, a la familia y a la patria. Si conseguimos que las niñas aprendan a leer, a escribir, aprendan matemáticas, aprendan nociones de amor a la familia y a la patria, vamos a conseguir ciudadanas que de por sí ellas van a conquistar sus derechos. Espectacular el pensamiento de Etta Palm. Bueno, pero me desvié del tema. Estamos hablando de la Revolución Francesa y pasamos a hablar de los movimientos femeninos en busca de igualdad. Eso sí era buscar igualdad y eso sí era ser valiente e inteligente. Bueno, pero antes de continuar, lo que podemos decir es que cuando pierden los girondinos, los que se sentaban a la derecha, y ganan preeminencia los que se sentaban a la izquierda, los jacobinos, en la asamblea de la revolución, los jacobinos prohibieron estos clubes. Por un decreto firmado el 30 de septiembre de 1793,
se prohibió a las mujeres reunirse tan siquiera en clubes para tomar el té o de beneficencia. Bueno, pero volvamos, bueno, el último de lo que me desvío. Vamos a volver a la Revolución Francesa y no nos vamos a terminar nunca. Oyente, buenas noches. Muy buenas noches, profesor Peralta. ¿Cómo anda usted? Didáctico. Espectacular, gracias Radio 1000 por cedernos esta parte de Yayé Culturizada y Nadón, Peralta. Ya aprendé Oñondivé. Así tiene que ser, debió ser siempre. Brevemente, en eso lo hace abuelo Ñarandura acá. Parece Irán de abuelo. Y le decía a mamá y a mi tía, Sí. 2 mujeres y 3 varones. Ajá. Bueno, los varones, uno vino en la aviación, otro estudiando agronomía, bueno, en aquel tiempo te digo, ¿verdad? Ajá. Técnico creo que le llaman. Y a las mujeres justamente eso, porque se supone que ellas son las que crían a los hijos, ¿verdad? Por lo que siempre desde pequeños se ocupan más y así debe de ser, ¿verdad? De manera que esto ya estamos escuchando del siglo de 1700. 18, siglo XVIII. Revolución Francesa, siglo XVIII. Señor, qué espectacular, señor Alberto Peralta. Bueno, gracias. Un abrazo, señor. Igualmente. Bueno, volvamos a la Revolución Francesa. Perdón por haberme disgregado. Estábamos hablando del fin de los privilegios feudales y obviamente el rey y muchos nobles no estaban de acuerdo con esto, ¿verdad? Y como el rey tenía derecho a veto de cualquier ley, consiguió por el momento frenar la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y en general, a lo largo de las discusiones, de las reuniones, él y su grupo de monárquicos ponían, como se dice ahora, palos en la rueda, ¿verdad? Se oponían por cualquier cosa a cualquiera de las reformas de la asamblea. Y al final, por supuesto, los asambleístas se hartaron y buscaron la forma de hacer presión para avanzar. Y pronto encontraron esa forma. El 5 de octubre, recuerden que volvimos atrás, el 5 de octubre de 1789, en París, un grupo de mujeres desesperadas porque no tenían con qué alimentar a sus hijos, salió a protestar. Pasa que la revolución se había hecho con la promesa de que se iba a acabar el hambre. Pero pasó el tiempo y todo seguía igual. Y el estómago de los niños no esperaba. Entonces, estas mujeres, estas mamás desesperadas por el hambre, por el llanto de sus hijos, se fueron a manifestar a la Plaza de la Grette, que era frente al ayuntamiento. Lo primero, por supuesto, el primer derecho es a sobrevivir, y para sobrevivir tenés que comer. Pero no era en el ayuntamiento donde se decidían las cosas, no era donde ellos se fueron a protestar, era en Versalles, donde estaba la Asamblea Nacional y donde estaba el rey. Así que los sans-culottes le dijeron, acá vienen al pedo, acá no hay nada, vayan a Versalles. Y para atizar más el tema, le dieron algunos mosquetones, algunos de esos fusiles de la época, que ya les expliqué ayer o anteayer cómo funcionaban, ¿verdad? Y allá fueron las mujeres, las mamás desesperadas por el hambre de sus hijos, en procesión, caminando desde la plaza de frente al ayuntamiento rumbo a Versalles. Esto fue conocido como la Marcha de las Furias.
Llegaron a Versalles, empezaron a protestar frente al enrejado del complejo versallesco, ahí los palacios, las caballerizas, los jardines, etcétera. Y ahí se les juntaron los sans-culottes a estas mamás que lo que querían era pan para sus hijos, ¿verdad? Entonces, estos les mintieron a estas pobres mujeres. Le dijeron, el rey sigue teniendo todo el poder. Y si no hay pan, era por el tema del veto. En pleno desarrollo, con todas las dificultades, iba avanzando, sin embargo, la asamblea. Pero esto vinieron a decirle a estas mamás desesperadas, el rey es el culpable de que ustedes no tengan comida para sus hijos. Bueno, otra vez los sans-culottes estaban usando una protesta legítima para sus fines políticos. Bueno, el rey, para desazón de los agitadores, salió a atenderle a las mujeres y salió disculpándose, pidiendo humildes disculpas, y dijo, las reclamaciones de ustedes son absolutamente justas y va a haber comida para todos. Voy a aprobar un decreto, voy a aprobar los decretos de la asamblea. Y con eso, por fin la revolución iba a tener un panorama absolutamente prometedor de república. El rey se compromete frente a las mamás a firmar todos los decretos y a formar la república, que era el objetivo de la revolución. Pero eso no lo podían permitir los radicales. No podían permitir que se solucionen los problemas. Y al día siguiente, un grupo de ellos se coló en el palacio, decapitaron a 2 soldados, estaban buscando secuestrarle a la esposa del rey, María Antonieta, que se escapó por milagro. Por suerte también estaba cerca Lafayette con su milicia, que intervino y puso orden, y le dijo Lafayette al rey, tenés que irte con tu familia al Palacio de las Tullerías en el centro de París. ¿Por qué le dijo esto a Lafayette? Porque si se iba al Palacio de las Tullerías, iba a estar en contacto con la gente, porque en Versalles estaba aislado, y ahí vas a poder tomar decisiones de acuerdo con las necesidades del pueblo. Tenés que saber, tenés que ver lo que el pueblo necesita para poder reaccionar. Un sabio consejo de Lafayette, ¿verdad? Tenés que estrechar lazos con la gente, le dijo. Bueno, al rey entonces se va al Palacio de las Tullerías, y también se va con él la Asamblea Nacional, se van con él los asambleístas que se instalaron en el antiguo picadero, o sea, en la antigua caballeriza, en donde se estrenaban los jinetes y los caballos, etc. Aunque el Palacio de las Tullerías era un palacio muy lujoso, el rey sabía que estaba prisionero en una jaula de oro, que él ya no tenía poder de decisión, que él tenía que firmar todo lo que le reclamaban, ¿verdad? Y entonces tuvo la mala idea de empezar a cartearse con algunos de los nobles que habían emigrado, con algunos de los nobles que se habían escapado. Pero no era para recuperar todo el poder. Lo que él quería era fugarse también, pobrecito. Luis XVI,
como dijimos un par de veces ya, era un hombre blandengue, no tenía carácter, no le interesaba el sexo, no le importaba los devaneos de su mujer, porque él estaba en otra cosa, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que mientras él empezaba a pedir que le ayuden a fugarse, la Asamblea Nacional Constituyente seguía trabajando en esa constitución que iba a ser el pilar necesario para construir toda la estructura legislativa que iba a darle un andamiaje institucional, o sea, que iba a institucionalizar la revolución. Incluso en el aniversario de la revolución que se celebró en el Campo de Marte, en París, Lafayette le pidió a todos jurar la Constitución, aun cuando todavía no estaba terminada. Vamos a jurar ya la Constitución, dijo Lafayette. Y todos acogieron eso como una gran idea. Todo entonces parecía que iba a viento en popa, que no iba a haber problema ninguno. Pero eso era realmente por afuera nomás. Había problemas en cierne. Pero eso lo vamos a contar, si Dios quiere, y Lafayette mañana. ¿Les parece? Tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 0983-133-133. Granusa, excelencia en nutrición animal. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Seguinos en redes sociales. Eso ya leí. ¿Sos ingeniero, dueño de una constructora, trabajando en agua y saneamiento, energía y tecnología? Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía. Hace conocer tus trabajos, tus avances de obras, porque lo positivo que se hace en el país es muy importante comunicarlo. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc. Es tu Radio Mil.
carreterasyalgomás.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandrew, hashtag carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro, menos plástico y más sabor, menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000 te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. $19:14, a ver qué dice la gente. Felicitaciones, Albert, dice Mariana. Gracias, Mariana. Y José Figueredo nos envía un video. A ver si escuchando el video vemos de qué la gente puede entender de qué se trata. Una pelea en la calle. Un tipo peleándose con un policía, con un par de agentes de tránsito en la calle. Y viene la mujer y trata de pegarle a uno de los policías, le pega, el tipo se defiende, ella le sigue al policía para pegarle y le dice, vos me pegaste, le dice. Increíble. Y sí, seres de luz. Increíble. Bueno, con la presencia de 4 golfistas paraguayos, nos dice acá Oscar Villalba, se puso en marcha la 10ª edición del Latin American Amateur Championship en el campo de Pilar Golf Club de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos a leer después de la pausa porque es muy largo. Excelente tu programa, felicitaciones, dice José Paradeda. Gracias, José. Y Sarcoma manda una foto de él con otra gente frente a la iglesia. ¿Qué hacen frente a una iglesia ustedes, Sarcoma? Espero que no estén vandalizando la iglesia. Pausa. Radio 1000. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandrew, hashtag carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más.
botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Jat cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortJat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. El chori tipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla y qué rico pancho, los jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, 19:19. Lamentablemente, muchas veces pasa esto en el tema de del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Gaza. En el gobierno de Israel, que está conformado por una coalición donde hay varios componentes, uno de esas comunidades, una de esas facciones, uno de esos partidos o movimientos que forman la coalición, resolvió retirarse de la coalición. Dice, en las comunidades plus, Ben Gvir explica los fundamentos por los que su bloque se va de la coalición. Nos vamos porque este acuerdo anula los logros de los soldados. Volveremos si se reanuda la guerra contra el terror. No podemos tolerar los festejos en Gaza, Judea y Samaria, dice. Es una pena, porque son festejos que la izquierda está usando en todo el mundo. Celebran como si fuera un triunfo el alto del fuego. Y yo sé que es un movimiento generoso por parte de Israel, que va a liberar a 30 terroristas palestinos por cada rehén israelí inocente que se devuelva. Es muy generoso por parte de Israel. Pero enojarse porque los otros festejan es darle la razón a los otros. No, el destino del terrorismo tiene que ser su aniquilamiento. No puede haber otro destino para grupos terroristas. Pero probablemente hay momentos en que hay que parar la pelota. Es lo que yo pienso. Le quiero agradecer a Gabriel Schneiderman, que me mantiene
minuto a minuto al tanto de estas cosas. Última pausa. Radio 1000. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. 1, 2, 3. El chorizo misionero a mí me encanta. La butifarra deslumbra con su sabor. El toscano y parrillero una locura. Y el choriqueso y choricheddar un cañón. Y es que los mejores chorizos y el más rico matambrito lo tiene Alimentos Guaraní. Hay las morcillas y los fiambres, los jamones y los panchos, sin duda son Alimentos Guaraní. El idioma del sabor. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. ¿Alguna vez te has detenido a considerar cómo estás realmente? No me refiero solo a tu bienestar físico, sino a tu salud mental. El estrés, la ansiedad, la depresión son problemas que pueden afectarnos a todos en algún momento de nuestras vidas. Así que, ¿hoy te detuviste a pensar en tu salud? No solo en cómo se siente tu cuerpo, sino en cómo se siente tu mente. Permítete ese momento de reflexión, prioriza tu bienestar mental, porque solo cuando estamos en equilibrio, en cuerpo y mente, podemos vivir una vida plena y satisfactoria. Es un mensaje del abogado Hernán Ayala Caballero. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kHz. 1000 AM es tu Radio 1000. Asunción, Paraguay. Bueno, ya no queda tiempo para nada. Un placer haber estado como siempre con ustedes. Gracias por escucharme. Me encanta que aprendamos juntos muchas cosas. Sé que es un formato de radio que no es habitual, pero sé también que a muchos les gusta y me causa mucho placer poder hacer Jarro Café. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana porque empezamos a esa hora Maranucando Putay hasta las 11 de la mañana. Chao. Jarro Café a 1000 fue presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.